Buenos días, nos encontramos en el Hospital La Victoria con el médico intensivista Camilo Rodríguez, quien es el encargado de la unidad de cuidado intensivo. Vamos a hablar sobre los aspectos de la monitoría hemodinámica en cuanto al vigileo y al catéter Swan-Ganz. Buenos días. Doctor, ¿qué criterios utiliza usted para realizar una monitorización hemodinámica con vigileo y Swan-Ganz? Bueno, básicamente los criterios que uno necesita o en quién utilizaría este tipo de monitoreo hemodinámico invasivo como el catéter de Swan-Ganz y mínimamente invasivo como el sistema vigileo es en aquellos pacientes que presenten estados de shock, que es un estado de inadecuada perfusión tisular, ¿sí? Esto quiere decir una entrega inadecuada de oxígeno y nutrientes a todas las células del organismo. Esto independientemente de su causa, ya sea una causa distributiva o séptica o una causa cardiogénica, amerita que los médicos monitoricen ciertas variables con el objetivo de mejorar esta perfusión a los tejidos. Entonces básicamente son los estados de shock que requieran algún tipo de soporte vasopresor en una dosis considerable o una dosis alta. Son dos sistemas muy distintos. Para utilizar el sistema vigileo hay que tener algunas cosas en cuenta, y es que el paciente sí o sí tiene que estar en ventilación mecánica. Es un método que en los cálculos del gasto cardíaco y de las variables de precarga hace ciertos análisis variándose en el análisis de la onda de pulso arterial, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene que cumplir ciertas condiciones, como dijimos, que esté en ventilación mecánica, que el paciente no tenga respiración espontánea, o sea, que no asista a la ventilación, que tenga un volumen corriente o el volumen que le aporta el respirador que sea por lo menos de 6 mililitros kilo de ahí para arriba, que el paciente no tenga ningún tipo de arritmia cardíaca o valvulopatía, porque esto pues va a afectar el análisis de la onda de pulso y lo va a alterar, nos va a dar una medición falsa. Después el catéter de Swan-Ganz ya es un dispositivo distinto que consiste en un catéter que va introducido en la arteria pulmonar junto con un balón de flotación, ¿cierto? Que tiene en su extremo una punta con un lector de fibra óptica para medir la saturación sanguínea a ese nivel, y un aparato que se llama un termistor, ¿cierto? Que es como por decirlo así de una manera un poco más sencilla, una resistencia que cambia la temperatura de la sangre y sensa ese cambio y así hace el cálculo del gasto cardíaco. Entonces ahí, digamos, es un monitoreo bastante invasivo, ¿no? Porque tenemos un catéter dentro del corazón. Y dentro de las variables o lo que uno hace en el paciente en shock, hay que preguntarse, siempre las preguntas que se hacen son ¿cuál es la probable causa del shock? Si el paciente sería un respondedor o no a volumen, quiere decir si yo aportándole una cantidad de líquidos el paciente va o no a mejorar el estado de shock, y el estado de corazón, el gasto cardíaco, que es la bomba que nos va a estar moviendo estas cantidades de sangre, ¿sí? Entonces, en cuanto al si el paciente necesita o no volumen, estos aparatos nos miden unas variables que nosotros conocemos como variables de precarga, ¿sí? Esto quiere decir es la sangre que está llegando al corazón es suficiente para que esta bomba la distribuya dentro de los tejidos, o le hace falta líquidos a este paciente, ¿sí? Dentro de esas variables nosotros encontramos la presión venosa central, que pues es un parámetro que cada vez pierde fiabilidad en el paciente crítico, y el vigileo nos aporta otras variables que se llaman la variabilidad de la presión de pulso y la variabilidad del volumen sistólico, que nos indican si el paciente sería respondedor o no a volumen, ¿cierto? Y luego de esto viene el análisis del gasto cardíaco. Cada cuadro de shock tiene un perfil hemodinámico característico y dependiendo de lo que nosotros sospechemos, deberíamos presumir cuál debería ser el gasto cardíaco ideal para ese paciente y asimismo manipularlo con estas mediciones. De acuerdo a su experiencia, ¿qué ventajas y desventajas nos puede nombrar para estos sistemas? Bien, las ventajas son muchas, básicamente que son estos aparatos constituyen el pilar del manejo del paciente en estado de choque en cuanto a monitorización hemodinámica se refiere, ¿no? Distinto a, digamos, todo lo que son las maniobras terapéuticas, tratamientos antibióticos y estas cosas, dejando de un lado esto, este es el pilar del manejo y es una herramienta de suprema y muchísima utilidad para nosotros en la unidad de cuidado intensivo. Las desventajas, que como todo dispositivo, es entre más invasivo, pues más riesgo de complicaciones, ¿no? Entonces, aquí, digamos, tiene muchas más desventajas el catéter de Swan-Ganz, porque estamos introduciendo un catéter dentro del corazón. Entonces, aunque si bien son pocas la tasa de complicaciones, digamos, traumáticas a nivel del corazón que están descritas,
El riesgo de infecciones o de generar una endocarditis también es alto, ¿sí? Es un dispositivo que está conectado directamente con las cámaras cardíacas. Y en cuanto al vigileo, el vigileo es un aparato que se llama es mínimamente invasivo, porque al contrario del catéter de Swan-Ganz, solo consta de una línea arterial, que puede ser radial o femoral, y un catéter venoso central, ¿sí? Que no basta el corazón, que es menos invasivo que el catéter de Swan-Ganz, y las variables que nos aporta son mucho más fiables y parece que predicen mejor el estado hemodinámico del paciente. Otra de las desventajas que uno tiene con ambos dispositivos es que tenemos que hacer una punción en una vena central, entonces está el riesgo de punciones arteriales, punciones traqueales, de neumotórax, ¿sí? Y las infecciones pues, asociadas al dispositivo. Y bueno, como hablamos antes, las ventajas son innumerables y son el pilar del manejo del paciente en estado de choque. Y por último, ¿qué sugerencias haría para mejorar la monitoría hemodinámica? Bien, independientemente del recurso tecnológico del aparato que uno tenga, lo ideal es que cada vez nos orientemos más hacia los métodos de mínima invasividad o de la menor invasividad posible. De hecho, ahora existen dispositivos diferentes al Vigileo. El Vigileo hasta hace unos años parecía ser el mejor aparato de monitoreo hemodinámico y el menos invasivo, ¿sí? Ahora existen otros dispositivos conocidos como el Pico, otro que se llama el EV1000, son de fabricantes distintos, que basados también en el análisis de la línea de la onda de pulso arterial y en un método que se llama termodilución transpulmonar, miden la cantidad de agua que hay en el tórax, en el pulmón, dentro de la vasculatura y fuera de la vasculatura del pulmón y el gasto cardíaco. Estos parecen ser los monitores ahora que son el gold estándar o lo mejor que existe para la monitorización y el manejo de los pacientes en estado de choque. Independientemente del que uno maneje, lo importante es ser muy crítico con las variables que uno maneja, ¿no? Porque una persona, digamos, no experimenta en el manejo de estos pacientes, puede ver todas las variables y también tomar decisiones inadecuadas, ¿sí? Entonces, como el paciente crítico, pues como todas las enfermedades de los pacientes críticos, consisten en un análisis juicioso de todas las variables, ¿sí? No solamente es ver números y actuar, sino es ver estos valores, actuar, medir resultados, ¿sí? Y ser racional con lo que se está haciendo. Así que eso básicamente se hace con experiencia y con mucha lectura y mucho estudio de lo que se está haciendo.